El fenómeno central del siglo barroco es el criollismo. Criollo, en principio, es el hijo del español nacido en América, pero pronto rebasa esa connotación racial para referirse a un hecho de conciencia, actitud y cultura. Este concepto se da en pareja junto con el de Gachupín. El criollismo termina por pensar un proyecto de vida para Nueva España. Nueva España sueña con lo que quiere ser, y de tanto querer serlo, de alguna manera lo es. La cultura manierista y barroca novohispana se nutre de mitos. Los criollos instruidos participan de la cultura occidental, pero lo incorporan el rico mundo prehispánico que se empeñan en sentir como propio. Por ejemplo, el deán de la Catedral de Puebla, Juan de la Plaza, decoró su casa con frescos que incluyen temas de mitología clásica, cristianos y prehispánicos. Otro ejemplo es el de Fray Juan de Torquemada, quien dirigió la construcción de los famosos retablos de Santiago Tlatelolco, recogió información de la antigüedad indígena y consiguió dar un cuadro de un pasado que se entiende glorioso y acepta implícitamente como suyo. La historia indígena se acepta como pasado legítimo de los mexicanos. Torquemada también intenta mostrar que la religión de los aztecas en esencia era la verdadera religión. Por ejemplo, los antiguos mexicanos adoraban al gran dios de las semillas. La religión formaba el marco teórico fundamental que justificaba desde la moral hasta la política y que aglutinaba y daba sentido a todo el discurrir de la vida, ya individual ya colectiva. El poseer santos locales había sido desde siempre y en todos lados un motivo de justo orgullo. Así, desde los primeros tiempos, los cronistas se empeñaron en ver santidades. San Felipe de Jesús fue el primer santo mexicano, pero no satisfacía la necesidad, pues fue prácticamente una beatificación accidental de un desconocido de los novohispanos. La Virgen de Guadalupe logra llenar este vacío y satisface al orgullo novohispano. Encuentra en ella un sustituto superlativo a los fallidos intentos por canonizar hijos de la tierra. Un rasgo característico del México actual son sus iglesias y conventos, la mayoría construidos gracias a los patronazgos, esto es, a las donaciones generosas de señores ricos. Así, el patronazgo, institución que prolifera y se desarrolla en el siglo barroco, alcanzaría dimensiones desmesuradas, para mal tal vez de la economía novohispana, pero para bien sin duda del arte. Detrás de cada iglesia, de cada convento, de cada hospital, de cada colegio, de cada obra de arte que los adorna, está un patrón. En el ámbito de lo moral, la pureza y la castidad. Por otra parte, la existencia de las casas de recogidas nos habla de lo extendido de la prostitución. Cualquier persona que visite la República Mexicana se podrá dar cuenta de la gran preeminencia de las ciudades sobre los pueblos. Este es un proceso que se empezó durante el siglo XVII, con la cultura del siglo barroco novohispano. La cultura criolla será urbana principalmente, y por eso mismo refinada, tratada como un objeto precioso. La fundación de la universidad fue un fenómeno citadino por los mediados del siglo XVI, pero que si a fines de ese siglo y principios del siguiente tomaría realmente forma. La Universidad Mexicana, segunda de América por fecha de la cédula que le dio origen en 1551, primera por la fecha de apertura de sus cursos en 1553. La universidad, aparte de la cuestión académica, cumple otras funciones muy en consonancia con las necesidades anímicas de Nueva España. Por ejemplo, fue un gran factor de dignificación social. El tener un título o ser maestro de la universidad era la única puerta en la que las clases bajas podrían acceder a títulos más altos. Antes de la universidad, la labor educativa se concentró en los colegios. La primera preocupación se enfocó hacia los indios. Se construyó la capilla de San José de los Naturales, el colegio Tiripitío, el de Santa Cruz de Tlatelolco y aún a los mestizos, el colegio de San Juan de Letrán. Pero desde que se hacen gestiones para la universidad, la idea de Zumárraga, de don Antonio de Mendoza y sobre todo de la ciudad es el de entender a los españoles nacidos en México, es decir, a los criollos. Las universidades contaron con un gran prestigio y muchas libertades. Por ejemplo, gozaban de jurisdicción civil y criminal, pues los universitarios gozaban de fuero y no podían ser juzgados por los tribunales ordinarios. Los maestros, si bien estaban mal pagados, gozaban de una categoría social envidiable, contaban con un gran periodo vacacional y tenían la esperanza de jubilarse después de 20 años continuos de cátedra. En el último cuarto del siglo XVI, cuando los colegios amenazaban con dejar sin estudiantes a la universidad, esta hizo valer unos fueros todavía no suficientemente definidos en ese aspecto, pero desde entonces confirmados por cédulas reales. Era la única facultada para otorgar grados, y ningún estudiante podía aspirar a ellos si no había estudiado en ella misma o en un colegio incorporado.
Para el mexicano barroco del siglo XVIII, su tierra representa una superación de los valores europeos. La autocontemplación y la satisfacción de lo propio están a la orden del día. Por otra parte, se empezaba a sentir que algo cojeaba en la exaltada y continua autocontemplación. Muchos mexicanos veían la necesidad de informarse mejor. La negación de lo barroco en términos del arte se da con el neoclasismo. Nueva España termina el siglo XVIII con un evidente deseo de cambio y de modernidad.